gracias al Likud México por esta invitación, a la comunidad sefardí por recibirme, Silvia Klemberg por toda la gestión y el esfuerzo de reunirnos, y a todos ustedes por acercarse. La verdad que es un privilegio regresar a México. Es mi tercera visita profesional a DF o a Ciudad de México ahora y a Guatemala, a Guadalajara. Así que el tequila me subió un poquito. Y de verdad que, bueno, es muy, muy grato. Bueno, nos reúne un tema que es ingrato, en realidad, que es explorar un poco este fenómeno del antisemitismo. Digamos, hemos dado a llamar a esta conferencia el nuevo antisemitismo y lo que es el antiisraelismo y la negación del holocausto como formas modernas de este antisemitismo. Y yo quise incluir la negación del holocausto porque es un tema que no está muy trabajado. En general, lo veo por mi experiencia, soy convocado más que nada para hablar de temas relacionados o política internacional, Medio Oriente, que es mi área más fuerte, o temas vinculados al antisemitismo, y se habla mucho de antisionismo. Pero se nos cuela, se nos escapa un poco el tema de la negación del holocausto. Y es un tema verdaderamente importante, es parte del desafío que hoy las comunidades judías enfrentan. No tiene el tamaño de lo que es el ataque al sionismo, al Estado de Israel. Es menos pernicioso, y como el tema de la Shoah es conocido, son muy marginales los que buscan negarla. Pero la verdad es que allí está el caso, allí está el hecho. Entonces vamos a hablar un poquito de eso también. Bueno, vamos a comenzar un poco entonces con esta relación entre antiisraelismo y antisemitismo. Lo primero que quisiera marcar es que obviamente no toda crítica a Israel es una crítica antisemita. Es decir, se puede criticar a Israel, es perfectamente razonable hacerlo, es una democracia perfectible, puede ser mejorada, en consecuencia puede ser cuestionada. Y de hecho, buena parte de la población judía de la diáspora y del propio Estado de Israel cuestiona las políticas de su gobierno, con lo cual este nivel de crítica no es de lo que vamos a hablar acá. La crítica política a Israel es juego limpio. Nadie alega que no se puede criticar al Estado de Israel. No estoy alentando que critiquen a Israel. Lo que digo simplemente es, se puede criticar a Perú, se puede criticar a México, se puede criticar a Argentina, se puede criticar a Israel, por supuesto. Lo que no se debería poder hacer, o al menos dentro de lo que uno busca aclarar, no se debería ser considerado permisible, y mucho menos moda, como es el caso, es criticar de manera antisemita a Israel. ¿Qué significa la crítica antisemita a Israel? Es esencialmente transformar a Israel en el judío entre las naciones. Es depositar en este Estado la noción del mal absoluto, decir que, por ejemplo, es un Estado nazi, que es un Estado apartheid, que es un Estado colonial. Esto ya no es criticar una política de Israel, esto es difamar a Israel. Esto es, de hecho, colectivamente castigar a todo el pueblo de Israel. Y aquí es donde yo siento que se cruza una línea. Porque uno no necesita decir que Israel es nazi para cuestionar determinadas políticas. Uno no necesita decir que Israel es un Estado apartheid como la Sudáfrica en su momento para cuestionar determinada política. Acá lo que estamos viendo en realidad es una demonización completa de todo un Estado. Y este tipo de acusación, si prestan atención a lo que es el debate internacional, van a ver que no es usual que otros países reciban este tipo de acusación. De hecho, no ocurre. Entonces ahí ya se dispara una alerta, porque parecería que se está poniendo al Estado judío, el único Estado judío en todo el sistema internacional, en una escala de evaluación diferente. Esto remite un poco a algo que vamos a hablar ahora en un instante, que es cuando el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas colectivamente analiza la situación de los derechos humanos para el mundo entero, y tiene un ítem de agenda especial, que es el número 7, para analizar específicamente la situación de los derechos humanos en Israel. No la de los israelíes, se refiere en relación a los palestinos. Es decir, colectivamente se analiza la totalidad de los casi 200 miembros de la ONU en una tarde.
Todos opinan, debaten, metemos a todos, y en otro momento se analiza específicamente, todos los delegados del mundo se ponen a ver cuál es el estado de derechos humanos en Israel. Bueno, esta atención desproporcionada, este foco completamente obsesivo con el Estado judío, de alguna manera es un emblema, no solo de lo que está mal en la ONU, sino de este fenómeno de transformar, insisto, a Israel en el judío entre las naciones. Ahora, cuando uno ve la equiparación de Israel con los nazis, con colonialistas o con el apartheid, esto tiene atributos muy tradicionales del antisemitismo clásico. Históricamente los judíos fuimos acusados, por ejemplo en la época medieval, de envenenar pozos de agua y propagar la peste negra. Un puñado que era una fracción en términos de número de la comunidad judía, la comunidad europea en general, era acusado de propagar una peste que diezmó en su época, si no me equivoco, más de 1/3 de la población europea. Los judíos fueron acusados de el asesinato ritual, esa la conocen, de matar niños cristianos, no adultos, niños cristianos, porque la imaginación antisemita es buena, de matar a niños cristianos para cocinar la matzá en Pesach. Ahora, el judaísmo fue una de las primeras, si no la primera religión en prohibir sacrificios humanos, tomar sangre humana, ese tipo de cosas. Y sin embargo la acusación en aquella época era creída. Millones creían estas cosas. Hoy nos parece descabellado, pero en aquella época hubo pogromos, hubo ataques, expulsiones, matanzas contra los judíos, porque decían que desapareció un niño, por ejemplo, en Inglaterra, se acusaba a los judíos de que lo habían tomado, secuestrado para tomar la sangre. Este tipo de acusación, yo veo un equivalente en muchas de las acusaciones modernas contra el Estado de Israel. Por ejemplo, la acusación de que Israel mata niños palestinos, típico en las situaciones de guerra con la Franja de Gaza, donde el Hamas muy cínicamente usa escudos humanos, en particular a niños palestinos, buscando tener una cámara cerca para que todo quede filmado y que la prensa obedientemente lo reporte. Acá se puede ver un paralelismo entre lo que era la acusación ritual de que los judíos mataban niños cristianos con Israel hoy mata niños palestinos. Quiero que entiendan esto, hay que ubicarse en el lenguaje de la época, en el Zeitgeist, no sé cómo se pronuncia bien, el espíritu de la época, en el momento donde luce razonable. Hoy en día, si uno agarra a una persona que lee un diario, está puesto a la prensa en general, y ve qué se opina de Israel, no le va a resultar raro la acusación de que Israel mata a niños palestinos. Y esta es una difamación absoluta. O decir que Israel es la causa de inestabilidad en todo el Medio Oriente es el equivalente a propagar la peste negra y matar a 1/3 de la población. Es responsabilizar a un pequeño pueblo, en este caso un pequeño país, de hacer barbaridades colectivas de proporciones realmente muy grandes. Entonces, de alguna manera, yo no digo que las analogías sean perfectas, no digo que las comparaciones sean impecables, se las puede cuestionar, pero sí me parece que conceptualmente uno puede ver que hay cierto eco de lo que era esa época en términos de difamación. Y de hecho hay un autor que se llama Alvin Rosenfeld, es un especialista de la Universidad de Indiana en temas de antisemitismo, y él dice, así como antes se buscaba echar al judío de la sociedad, hoy se busca echar al Estado judío de la familia de las naciones. Y para eso lo difamás de esta manera. Es un Estado nazi, es un Estado apartheid y es un Estado colonial. No importa que Israel nace en parte como resultado del Holocausto. O sea, obvio que el sionismo precede, sabemos que Herzl es anterior a Hitler, pero es cierto que la destrucción de 6 millones de judíos en los 6 años que duró la Segunda Guerra Mundial generó un momento más propicio en la familia de las naciones para favorecer la creación de un Estado judío. Entonces los antisemitas usan la mayor tragedia moderna del pueblo judío, la transforman en su contra. Ahora el Holocausto resulta que fue en nuestro beneficio. Ayudó a que se cree el Estado de Israel.
La idea de Israel colonial es igualmente absurda. El Estado judío nació luchando contra un imperio. Nació luchando contra el colonialismo británico y en buena medida Inglaterra se va de la región del Medio Oriente cuando nace el Estado de Israel. Un día antes se va, Ben Gurión declara la independencia. De manera que un pueblo que nace luchando contra la potencia colonial de la época hoy es acusado de ser un Estado colonialista. Un Estado que, si vemos el mapa del Medio Oriente, vemos que la dimensión de Israel es 500 veces más pequeña que todos los demás países que la rodean. Y sin embargo, este es el país acusado de ser colonial y expansionista e imperialista. Y la acusación de apartheid es igualmente absurda e infundada. Apartheid significa que vos legislás oficialmente la segregación. Que decís que, por ejemplo, en Sudáfrica los negros no pueden ir a las universidades, que no pueden ejercer ciertos oficios, que no pueden vivir en determinadas zonas, que no pueden subirse a un transporte público donde haya blancos, etcétera, etcétera. Esto es apartheid, no cualquier otra cosa. Esto es legislar la segregación contra una minoría, en ese caso quizás una mayoría, al revés se dio, una minoría contra una mayoría, pero es eso. Ahora, en Israel, por supuesto que no hay legislación de este tipo, y de hecho lo que hay es jueces árabes de la Corte Suprema. Hay académicos árabes en las universidades, ni que hablar de estudiantes. Hay Miss Israel árabe. Hay diplomáticos árabes. Hay miembros árabes del Likud, si no me equivoco. De hecho. Uno, ¿no? Y uno. Sí, hay uno, por lo menos uno hay. O sea, bueno, ¿cómo? No, sí, posta fue por el Likud designado después como incluso diplomático. De manera que, bueno, los drusos ni que hablar, que son una minoría integradísima en la sociedad israelí. No digo que no haya inequidades, no digo que la comunidad árabe de Israel esté plenamente integrada, no digo que no haya temas que resolver, pero bajo ningún estándar objetivo hay una política discriminatoria o segregacionista. Y de hecho lo que hay es, ya desde la época de Ben Gurión, una invitación a la comunidad árabe a integrarse al país. La integración es imperfecta, pero de ninguna manera esto faculta este atropello de declarar que hay una situación de apartheid en Israel. Entonces, estas acusaciones son infundadas, son irracionales, son mentirosas, pero sin embargo se propagan. Y es más habitual que no, que sí sea dicho. Y esto tiene que ver porque el antisemitismo siempre fue irracional. Uno busca darle una respuesta racional, entender un fenómeno que esencialmente es irracional. No es normal que alguien odie a un judío porque es judío. Del mismo modo que la negrofobia, no es normal que odies a un negro por el color de la piel. Pero ese, no sé si no es más absurdo incluso que el antisemitismo, puestos a hacer una escala de ridiculez en el odio. Es decir, el antisemitismo es irracional, uno trata de entenderlo racionalmente para luchar contra él. Y un poco este encuentro trata de conceptualizar algunas cosas que nos permitan aclarar. Y así es interesante considerar esta frase de Emil Fackenheim, un profesor de la Universidad Hebrea de Jerusalén, que sintetizó la evolución histórica del antisemitismo en una frasecita muy, muy breve. Dijo: a los judíos se les dijo a lo largo de la historia lo siguiente: ustedes no pueden vivir entre nosotros como judíos. Después se les dijo: ustedes no pueden vivir entre nosotros. Y finalmente ustedes no pueden vivir. Ustedes no pueden vivir entre nosotros como judíos significa que te tenés que convertir. Es decir, tenés que renunciar a tu identidad como judío para que yo te acepte. Ustedes no pueden vivir entre nosotros significa que te tenés que ir. Son las expulsiones. Y ustedes no pueden vivir es el aporte nazi, es el exterminio completo si sos judío. Ahora, fíjense ustedes, esta evolución también es pertinente en otro aspecto. Cuando las relaciones humanas internacionales estaban signadas por la religión, en las épocas que la religión era lo central, tu marco identitario
definitivo, a los judíos se les pidió que renuncien a esa fe para ser aceptados en la sociedad general. En la época de la Inquisición, con los edictos de pureza de sangre, se le pide al judío básicamente que deje de ser lo que se entendía como un judío físico, un judío racial, que después las doctrinas teóricas del siglo XIX y XX, con varios Wilhelm Marr, el propio Richard Wagner, para quien no sepa, Houston Chamberlain y otros tantos, elaboran un corpus teórico declarando que la raza es lo que define a las personas y que los judíos son una raza y en consecuencia están constitutivamente limitados en su adaptabilidad al entorno europeo, fundamentalmente. La mayoría de estas doctrinas fueron en Europa Occidental, que después los nazis la van a llevar al extremo. No solo si vos sos judío, sino si tenés una octava generación de judíos, tenés sangre en tus venas, entonces no tenés salvación, que es lo que ya en la Inquisición se planteó con los edictos de pureza de sangre. Tenés que demostrar que no tenés sangre judía. Bueno, ahí se acusa a los judíos en esta época de fervor de teorías raciales por su componente racial, aunque no somos una raza, pero se los considera así. Hoy en día que el mundo está definido en términos de relaciones internacionales por el ejercicio de la soberanía nacional, es decir, por la conformación de estados nacionales, se ataca justamente a los judíos por el ejercicio de esta soberanía. Es la autodeterminación nacional judía en la tierra de Israel la causa de obsesión, foco y ataque del antisemitismo internacional. Entonces, esta es la evolución y la adaptabilidad del antisemitismo, y porque yo sí considero que este antisemitismo moderno, el antisionismo, es una forma moderna de antisemitismo. Si una persona pintarrajea, Dios no quiera, en la puerta de la escuela sefaradí una esvástica, toda la sociedad va a reconocer que es un acto antisemita. Pero si uno grita en la prensa, en un editorial de un diario respetable, que Israel es un estado nazi, no lo vemos con tanta claridad. Sí, nos duele, es una difamación, no nos gusta, pero no es mucho más grave que eso. Esta es una expresión moderna del antisemitismo histórico, camaleónico, que se adapta al momento, que habla en el lenguaje de la época. La lucha contra el antisemitismo no está ganada, pero se avanzó mucho en expulsar el antisemitismo a los márgenes de la sociedad. Hitler, su gran contribución en este campo fue darle un mal nombre al antisemitismo. Lo que antes era permitido contra los judíos, que era discriminarlos, por siglos ocurrió. Maltratarlos, expulsarlos, humillarlos. Tras Auschwitz, bueno, hubo un despertar de conciencia donde se dice, no, bueno, realmente el antisemitismo empieza pequeñito y puede transformarse en algo grande. Entonces las sociedades más o menos aprendieron a repudiar. Entonces no está completamente en cuarentena, pero sí está en los márgenes. Ustedes saben que Leo Pinsker, un sionista del siglo XIX, ruso, médico, dio un diagnóstico en un libro suyo que se llama La judeofobia. No, autoemancipación, perdón. En autoemancipación incorpora el concepto de la judeofobia, que es el término más exacto para referirse al fenómeno, pues la idea de antisemitismo sugiere antisemitas, o sea, contra el movimiento de los semitas, no tiene sentido lingüístico esto. La judeofobia remite más a lo que son los odios como en xenofobia, ¿no? Psicológicamente las fobias remiten a miedos, como en la aracnofobia, claustrofobia, lo que fuere. Sociológicamente se entienden como odio a. Y en este sentido la judeofobia es el odio al judío. Y usamos el término antisemitismo porque es común, porque es habitual, pero sí es bueno conocer la distinción. Ahora, Pinsker dijo que el antisemitismo era una enfermedad hereditaria incurable y que tenía 2000 años de antigüedad y que, bueno, ya no había manera de erradicarla, que lo que había que hacer era luchar contra ella, por supuesto, pero en esa época él proponía la migración judía a Israel y un estado propio. Ahora, yo coincido con él. Es verdad que es hereditaria y que es incurable. Por hereditaria me refiero culturalmente hereditaria.
identitaria, que va pasando de generación en generación, y la Haggadá de Pesaj, de hecho, dice, en cada generación se levantarán contra ti. O sea que no es nada nuevo esto. Sí creo a la vez que se puede luchar contra ella, combatirla, eventualmente expulsarla hacia el tacho de basura de la historia, que es el lugar donde le corresponde. Pero es una lucha que a todas las generaciones les toca. Lo que sí es importante es concientizarse en cuál es la forma contemporánea que adopta el antisemitismo. No es la pintada nazi en la escuela, es Israel es nazi. Es una difamación completa. Esto no es criticar una política de Israel, esto no es decir no me gusta la política de asentamientos. Esto es difamar a un pueblo entero. Ahora, cada cual puede tomar su propia definición y decir, no, a mí no me cierra. Yo prefiero seguir en la idea de que el antisemitismo tradicional es el que conozco, y esto me parece que es más una situación política, digamos. Está perfecto, yo no vengo a arengar ni a persuadir. Presento mi posición como teórico del tema y estoy convencido, y sí pido la apertura mental para considerar el caso. Porque es muy difícil, lo noto en muchas comunidades, reconocer estas formas de antisemitismo. Pero realmente lo es. Es el único Estado judío en todo el mundo, es el único acusado de esta manera, es el único al que la ONU agarra para escrutinio específico, es el único sobre el cual recaen ahora el movimiento BDS, que es boicot, desinversión y sanciones. Es el único que es la obsesión number one de la prensa internacional por décadas. Es decir, reúnen demasiadas cosas. La comunidad de derechos humanos, Amnesty, Oxfam y todas estas organizaciones que hacen un trabajo muy bueno en otras áreas, acá flipan, se ponen locos. Le perdonan a Hamás todas las barbaridades que pueda cometer, y la mínima transgresión de Israel es cuestionada de una manera exorbitante. No hay para ningún país una semana internacional del apartheid como se hace contra Israel en los campus universitarios de Europa y de Estados Unidos. No hay otro tema que convoque tanto a quienes a priori son observadores imparciales de los hechos. Los periodistas. Los periodistas pueden reportar sobre Siria, sobre Congo, sobre la guerra de la droga en México, sobre un montón de otras tragedias, pero cuando se trata del conflicto palestino-israelí, toman una postura. Toman una postura. Abandonan todo profesionalismo. Ellos decidieron que los palestinos son las víctimas, los israelíes los villanos. Entonces la cobertura periodística ya no es objetiva, está totalmente transformada, condicionada y distorsionada por este prisma. Este es el prisma. Entonces, si los israelíes son los malos, vamos a publicar todo lo malo, real o inventado. Y si los palestinos son las víctimas, bueno, las cosas malas que hagan no las vamos a publicar, porque son las víctimas, tienen derecho. ¿Recuerdan el caso de un embajador francés que había dicho que todo el Medio Oriente estaba por estallar por, cito, ese paisecito de mierda? Disculpen la expresión. Un embajador de Francia diciendo estas cosas. Y he tenido mucha experiencia con periodistas. La verdad que es una profesión noble, pertenezco a ella. Hay gente que hace un muy buen trabajo, pero hay mucha gente que lamentablemente tomó una posición. Yo, en la charla que di en la escuela Maguel David, ayer, daba un ejemplo que es bien representativo de esto. Hubo un caso donde apareció publicada una fotografía de un palestino tirado, como en el piso, con una mano en alto, apretando una llave. Y la explicación de una foto que circuló internacionalmente por un montón de diarios era que hubo una manifestación en la frontera de Gaza y que un palestino se desmayó por los gases lacrimógenos. Esto es lo que decía la explicación. Ahora, yo no soy médico, pero me parece que un gas lacrimógeno no desmaya a nadie. Te puede irritar, te puede poner mal, porque colapses es raro. Que te desmayes y te quedes con el brazo en alto, algún médico puede explicarme si es posible, y que encima apretes, que tensiones la llavecita mítica del retorno a Israel, ya es un poco mucho. Esta foto, por supuesto que fue armada, alguien se ocupó de sacarla de una agencia internacional, no recuerdo cuál era, pero fue una grosa, tipo AP o Reuters, una de estas. Fue enviada a todos los diarios del mundo, los editores recibieron la foto y dijeron, ah, buenísimo, vamos a publicarla.
Los correctores, porque los editores no son los últimos, hay toda una escala de revisores, y pasó. Y pasó. Y no es la única. Esto me estoy basando en una nota que yo publiqué en Infobae, es Info Buenos Aires, la BAE viene de ahí, por eso no en inglés, donde se llamaba Fotografías fraudulentas del Medio Oriente, donde, basándome en un reporte no recuerdo si era reporting o cámara, mostraba y agregaba otras fotos mías de casos tremendos de este tipo. Había uno que era espectacular porque había una señora presuntamente palestina, anda a confirmar eso, supongamos que sí, con la llave vieja, ¿no? La llave de época de las puertas de los años 20 y por ahí 40, y decía que era una refugiada palestina de X ciudad. Pero también decía la edad de la mujer. Y no me acuerdo los números, pero no cuajaba. No podías tener, ponele, 40 años y haber sido una refugiada de la guerra del 48. No cerraba la cuenta. Y bueno, y así era publicado y así era presentado. Para quien le quiera googlear, Fotografías fraudulentas del Medio Oriente, Infobae, mi nombre, los va a llevar a la nota. Y ahí están todas allí. Este tipo de ejemplos ya habla de una malicia tonta, pero una malicia que no la vemos en todas las coberturas de otros países. No se ve. No digo que otros países no estén expuestos a veces a tendenciosidades de la prensa. Lo que sí digo es que es raro la cantidad de errores que se dan en relación a la cobertura de Israel. Y el otro caso paradigmático es las Naciones Unidas. Las Naciones Unidas es un foro fundado en 1945 por los países victoriosos de la Segunda Guerra Mundial. Eran 51 naciones los Estados miembros en aquel momento, hoy son, ¿alguien sabe cuántos? Más o menos 200. O sea que se cuadruplicó la cantidad de países miembros de la ONU en 70 años. ¿Quiénes son estos países? ¿De dónde salieron? Son países producto de procesos de descolonización en Medio Oriente, en Asia y África. Y bueno, son países que no todos, por decir lo mínimo, tienen una cosmovisión favorable a la democracia o Occidente. Este nuevo ethos, esta nueva cultura, ingresa a la ONU a lo largo de décadas, es todo un proceso, y hoy en día las Naciones Unidas ya no es lo que creemos que es. Porque uno habla de Naciones Unidas y piensa que es una suerte de Madre Teresa global, que a través de la UNICEF, por ejemplo, protege a los niños, a través de UNESCO protege la cultura, a través de la Organización Mundial de la Salud, vela por la salud del mundo, la del clima por el clima, etcétera, etcétera. Sí, fundacionalmente sí, para esto fue creada, pero la realidad es que la UNESCO está en guerra con la historia judía. La UNESCO, esta expresión pertenece a Marcelo Birmangel, un querido amigo argentino, está en guerra con la historia judía. Está declarando que Jerusalén no es parte de la herencia del Estado de Israel y del pueblo judío. Está declarando que la tumba de los patriarcas no tiene nada que ver con los judíos, lo cual es tan increíble la posición. Si eso no tiene que ver con los judíos, entonces ni el cristianismo ni el islam tienen el menor sentido. Y sin embargo, muchos países, cristianos y musulmanes, votan a favor de estas resoluciones. A mí me ha tocado, se mencionó acá, que fui director ejecutivo adjunto de una ONG en Suiza que se dedica a monitorear precisamente hasta qué punto la ONU es leal a sus valores fundacionales. Y en el marco de Ginebra es especialmente grave porque está el Consejo de Derechos Humanos que, por ejemplo, ha invitado a países como la Libia de Muammar Gaddafi a presidir el debate de derechos humanos en el mundo, ha invitado a el Irak de Saddam Hussein a presidir la Comisión de Desarme de la ONU, el mismo año que iba a ser invadido por Estados Unidos después, ha invitado a Arabia Saudita y a Irán a ser titulares del Comité de Protección de los Derechos de la Mujer. Son ejemplos reales. Son ejemplos reales. Verdaderamente la ONU se ha transformado en algo distinto de lo que nació. Y hay secretarios generales, desde Kofi Annan a Ban Ki-moon, que lo han reconocido. Están las citas donde ellos dicen, sí, la verdad que el tratamiento del pueblo judío es injusto, el tratamiento de Israel es realmente secado. Es el país que mayor cantidad de resoluciones aglutina en su contra. Más que China, que hoy tiene más de 1 millón de uigures musulmanes encarcelados en campos de reeducación, más que Irán, más que Cuba, más que Corea del Norte, más que todos. Es decir, Israel es el foco de la maldad universal para la ONU.
Pero la ONU estrictamente hablando no existe. La ONU no es. El secretario general, por ejemplo, es un empleado de la ONU. Él cobra el sueldo de la ONU. Él no es el que lidera. Él ejecuta las decisiones que los países miembros determinan. La ONU es un espejo de los valores de la comunidad internacional. Y como dice Yehuda Blum, un embajador israelí en la ONU en unas décadas atrás, él decía, enojarse con el espejo no tiene sentido. Si la imagen que te da es fea es porque la familia y las naciones están proyectando mal esa imagen. Entonces el tema de la ONU e Israel lo remarco porque también es parte de este fenómeno, de esta obsesión internacional con el Estado judío. Bueno, y por último en este tema está el asunto de la selectividad. Si yo estoy dispuesto a juzgar a un hombre negro por fechorías por las que no estoy dispuesto a juzgar a un hombre blanco, la misma, esto es un acto discriminatorio. Si yo estoy dispuesto a juzgar al Estado judío por acciones por las que no voy a juzgar a otros, esto es un acto discriminatorio contra ese Estado judío. Y la discriminación contra los judíos tiene un nombre. Y ese nombre es antisemitismo. Y esto es, me parece a mí, parte de este gran problema, que es reconocer el fenómeno de adaptabilidad del antisemitismo y el foco obsesivo en el Estado judío. Cierro esta parte y avanzo un poco con negación del Holocausto. La negación del Holocausto es un fenómeno, como ya advertimos, totalmente irracional. De nuevo, es parte de lo que es el fenómeno antisemita, que es irracional. Si yo digo México no existe, qué sé yo, es raro. Si yo digo la esclavitud de los negros en Estados Unidos no existió, es raro. Si yo digo el Holocausto no existió, es raro. De entrada hay algo raro, hay algo en la postura de la persona que propone esto, hay algo normal. Porque una cosa es debatir la historia, por ejemplo, decir, no sé, no conozco de historia mexicana, si Benito Juárez hizo bien o mal en hacer tal cosa. Está bien, esto es un debate histórico. Se puede debatir si la Argentina tiene un reclamo válido sobre las Malvinas o no lo tiene. Yo sé, se puede debatir. Lo que no se puede debatir es que existen las Malvinas, que existió Benito Juárez. O sea, este es el nivel de ridiculez de la negación del Holocausto. Es decir, negar un hecho que está históricamente documentado, sobre todo cuando todavía hay sobrevivientes. Pero la negación del Holocausto no adopta solo esta forma cruda de negación, que es la menos usual. Hay también otras dos formas que son más sutiles, que es la banalización y la minimización o relativización. Es decir, negar el Holocausto es decir, en la Segunda Guerra Mundial nadie mató a los judíos. Esto no es lo tan habitual. Hay quienes lo hacen, pero no es lo tan habitual. Está la minimización, que es decir, ok, existió el Holocausto, mataron a los judíos, pero no fueron 6 millones. Como dice el actual presidente de la Autoridad Palestina, fueron 400.000, 600.000, no más de eso. O como dicen los negacionistas europeos, David Irving y otros, Auschwitz existió, hubo cámaras de gas, pero no fue para matar judíos, fue para matar piojos. Es un argumento de los negacionistas. Bueno, y la banalización es cuando, por ejemplo, los israelíes son nazis, o un político que no me gusta es un nazi, o el vecino que no sacó la basura en la hora que tenía que sacar es un nazi. Este tipo de exclamaciones que subvierten y pervierten lo que fue el nazismo y lo que fue el Holocausto. Si todos somos Hitler, bueno, nadie es Hitler, no hizo nada, ¿no? Esto es parte del problema cuando se acusa a los israelíes de nazis también, porque si esto es nazismo, entonces lo que ocurrió no fue tan grave, por decirlo, ¿no? O sea, parte también del otro lado de la retórica. Ahora, hay una cita de Elie Wiesel que me parece a mí muy poderosa, se las quiero leer muy breve, y da cuenta desde cuándo viene este fenómeno. En 1900
1977, en un ensayo titulado ¿Qué le sucedió a los 6 millones? Elie Wiesel, que todavía no era premio Nobel de la Paz, va a ser en los años 80, escribió: si estamos dispuestos a creer a ciertos pseudohistoriadores moralmente trastornados y espiritualmente perversos, el Holocausto no ocurrió. Los asesinos no asesinaron, las víctimas no murieron. Auschwitz, un fraude. Treblinka, una mentira. Bergen-Belsen, un nombre. Pero entonces uno puede preguntarse, ¿dónde ha desaparecido todo un pueblo? ¿Dónde están los 3 millones de judíos polacos? ¿Dónde están los judíos de mi pueblo y de todos los otros pueblos, de Hungría, Estonia, Lituania, Grecia, Holanda y Ucrania? ¿Dónde se están escondiendo? Si no hubo catástrofe, ¿a dónde han desaparecido?, preguntaba Elie Wiesel en 1977. El fenómeno este de la negación nace con los propios nazis, increíblemente. Los nazis, cuando están terminando la guerra, cuando advierten que están perdiendo, dan instrucciones de destruir la evidencia. Hubo casos incluso donde se desenterraron cadáveres y se los cremaron. En Babi Yar, en Treblinka, en Sobibor, esto ocurrió. Hubo casos donde, por ejemplo, el gueto de Terezín, en Checoslovaquia, digamos, se maquillaron las condiciones de existencia ante una comisión de la Cruz Roja para que no parezca que era todo tan malo. La terminología de los nazis nunca fue tampoco explícita. No hay documentación que diga vamos a terminar a los judíos. O sea, no sé, algún historiador del Holocausto, creo que hay varios, podrá ser más preciso en esto, pero Hitler fue muy cuidadoso en que la documentación donde se hablaba de este plan genocida no llegara a todo el escalafón y no con la terminología abierta. Reasentamiento en el este, por ejemplo, es una deportación, no decís deportación. Acción, por ejemplo, puede ser matar. Es decir, se usó un eufemismo para evitar, en parte, que los judíos entiendan lo que les iba a pasar, porque la resistencia antinazi judía verdaderamente empieza cuando ellos comprenden que el destino es el exterminio. Y por otro lado, quizás para evitar la reacción de la comunidad internacional, que podían pensar los nazis, iba a reaccionar, cosa que no ocurrió, como sabemos, pero que podía ocurrir. Los nazis también destruyeron la evidencia, engañaron los documentos clasificados y el vocabulario eufemístico. Estas son las 4 modalidades que usaron, que de alguna manera influyen en la futura negación del Holocausto. Cuando los negacionistas dicen Auschwitz existió y las chimeneas estaban ahí, pero se gaseó solamente piojos, se apoyan en buena medida en esta ambivalencia, en esta ambigüedad, que los nazis propios usaron. Ustedes saben que hay un caso que deben conocerlo, muy famoso. Hay una película y un libro basado en un hecho real. La película que está en Netflix se llama Denial, Negación, que está basada en el libro de Deborah Lipstadt, Mi día en corte con David Irving. Para quienes no lo conozcan, vale la pena que sintetice el caso porque es bien interesante para este tema. Deborah Lipstadt es una profesora de estudios del Holocausto en la Universidad de Emory y ella siempre escribió sobre el Holocausto, pero un día decidió escribir un libro sobre los negadores del Holocausto. Y ella se agarra entre otros del principal negador, el más famoso, que es un historiador militar británico que se llama David Irving, y dice que él es un apologista de Hitler y un antisemita y un mentiroso y 2 o 3 cosas así. Irving se siente ofendido y le hace un juicio en Inglaterra donde dice que ella lo difamó, que él es un historiador militar serio, objetivo, que el tema del Holocausto se puede debatir y que, bueno, lo tiene que resarcir económicamente por el daño moral. Ahora, en Inglaterra, la carga de la prueba recae sobre el acusado, no sobre el acusador. En los demás países del mundo, el que tiene que demostrar la acusación es el que hizo la acusación. Pero en Inglaterra no. Entonces le tocó a Deborah Lipstadt demostrar que el Holocausto existió, para de ahí derivar que Irving mentía. O sea que a fines de los 90, principios del siglo XXI, el Holocausto fue a juicio en Inglaterra.
y quien termina decidiendo si Irving era o no un negador y un antisemita, y en consecuencia si el holocausto básicamente había existido o no, porque esto es lo que estaba en debate, era un único juez. Las partes acordaron que era uno solo el que iba a determinar. Bueno, este es un ejemplo de hasta dónde ha llegado el nivel de la negación. Y hay corrientes que buscan presentarse como académicos y que el holocausto es un tema legítimo de debate. No el holocausto, perdón, la negación del holocausto. El holocausto, por supuesto, es un tema legítimo de estudio, pero, insisto, Deborah Lipstadt da estos ejemplos, dice, mirá, Elvis Presley murió, no puedes debatir esto. El hombre llegó a la luna. La esclavitud de los negros existió. Es decir, vos podés debatir hechos históricos, circunstancias, pero no podés cuestionar la existencia de lo que ya sabemos que ha ocurrido. Entonces, en este sentido es donde los negadores buscan darse, se llaman a sí mismos como revisionistas, como que revisan la historia, son una vanguardia, pero en realidad son antisemitas que disfrazan de academicismo esta nueva forma de antisemitismo. Es otra manera de atacar a los judíos. Y por eso Irán es el estado número 1 negador del holocausto. ¿Qué sentido tendría para Irán, un país musulmán? No participó del holocausto, no estuvo involucrado para nada. Los países árabes sí. El Mufti de Jerusalén, por ejemplo, y otros sí. En Irak hubo un intento de golpe fascista en 1941, pero Irán no fue parte de esto. Entonces, ¿por qué Irán niega el holocausto? Porque es parte del arsenal de ataque contra el Estado judío, nada más. Porque si el holocausto no existió, según esta lógica y lógica, entonces Israel no tiene derecho a existir, porque nació en parte por el holocausto. Y aparte, removés a los judíos el estatus de víctima. Para poder destruirlos, primero tenés que transformarlos en villanos. Y no son villanos y siguen siendo víctimas de la peor tragedia del siglo XX. Yo no sé si los ayatolás se sientan a pensarlo así como lo digo, pero me parece que esto es lo que está pasando. Entonces, este asunto de la negación nos confronta con el hecho de lo que Lipstadt también menciona, y es que no es un tema legítimo de debate. A mí me ha pasado en Guatemala, en una ocasión, estaba en una entrevista radial sobre este tema, y yo explicaba que no hay que debatir con los negadores del holocausto, que no hay que darles la palestra, que no hay que ponerles en un pie de igualdad. Hay que tratarlos como antisemitas, no como académicos que están queriendo debatir algo. Bueno, estoy explicando, llama un oyente y muy respetuosamente él dice que el holocausto no existió, que él quiere hablar conmigo sobre ese tema en vivo. Y yo le digo, no, mira hermano, yo discuto con seres racionales, no con locos. Con vos no voy a discutir nada. Y por supuesto el moderador quería la joda, entonces insistía. Yo le decía, mirá, sacalo de aire porque no va a haber debate. No, pero es importante, no sé, sacalo porque no va a haber debate. Y así fue, no hubo debate. Ahora, es importante entender esto. Esto no es huir de la confrontación. Esto es no legitimar esa confrontación. Esto es decir, con esto no. Después organizás una conferencia así y hablas de negación del holocausto, pero no se puede debatir con esta gente. Y esto es parte de lo que le pasó a Deborah Lipstadt y se vio obligada a debatir en corte. Esa fue la astucia jurídica de Irving, pero termina, lamento el spoiler, pero la conferencia tengo que decir, termina con que el juez, por suerte, lo condena como un antisemita y declara, bueno, sí, efectivamente el holocausto existió, este hombre está mintiendo y demás. Pero es muy interesante toda la argumentación que construyeron los negadores para que un grupo de gente crea estas cosas. La ONU, como mencioné antes, cuando nace bien. Nace con una Declaración Universal de Derechos Humanos, por ejemplo. Nace con un objetivo muy noble, es un espacio de diálogo entre naciones. Precisamente por los horrores de la guerra, buscaron, bueno, vamos a dialogar, a evitar que haya toda una situación de agresión innecesaria. Pero se incorpora muchísima cantidad de países que no comparten esa cosmovisión. Vos sabés que la Declaración Universal, subrayo la palabra, de Derechos Humanos, no fue firmada por muchísimos países árabes. Ahora, por ejemplo, Arabia Saudita, o Mauritania, o quien quieras, te puede decir decapitar a un delincuente es parte de mi cultura.
que la mujer no pueda salir del país sin permiso de un hombre, parte de mi cultura. O sea, yo tengo otra noción de derechos humanos, no tengo por qué incorporarme a la occidental. Este es un planteo que hacen, esto es lo que se llama el relativismo cultural, en buena medida. Es cuando justificás violaciones a los derechos humanos con el escudo protector de tu cultura. Entonces podés mutilar genitalmente a las mujeres, podés ahorcar a los homosexuales, podés perseguir a las minorías, porque tu cultura es eso. Y acá aparece Edward Said diciendo: orientalismo, hermano, tienes razón, dejados, no te podés meter, básicamente. Entonces, tenés que entender que hay un choque literalmente de culturas, de cosmovisiones dentro del sistema de la ONU. Cuando hay que votar, China tiene 1.500 millones de habitantes y tiene un voto, el mismo voto que Haití. Estados Unidos, que es la superpotencia mundial, tiene un solo voto, al igual que Paraguay, con todo respeto a Paraguay. La proporción no es la misma, Paraguay y Estados Unidos no. Entonces, hay un sistema que para bien o para mal se armó de este modo y dio lugar a lo que se llama las mayorías automáticas de votaciones, donde los países árabes, que son más de 20, y los musulmanes, con los árabes son 57, más los africanos, más la abstención de Latinoamérica y de Europa, votan lo que quieren. Cuando en 1975 se votó la resolución que comparaba el sionismo con una forma de racismo, Yehuda Blum, este embajador que antes mencioné, dijo: ¿sabes qué, macho? Compararla con reumatismo, con vegetarianismo, con lo que quieras. Si acá tenés los votos para hacer lo que quieras. Abba Eban había dicho: ¿quieren declarar que la Tierra es cuadrada? Que el hombre no llegó a la Luna, pero háganlo. Tienen los votos. Entonces, al menos en la Asamblea General y todos los demás foros, que es por mayorías simples, las resoluciones pasan de este modo. El único foro protegido es el Consejo de Seguridad. Es el único donde hay 15 miembros, 5 de los cuales son permanentes, y estos 5 tienen derecho a veto. Entonces ahí sí, si alguno quiere declarar que Israel es un estado nazi, es probable que Estados Unidos vete, me imagino que Francia y Inglaterra también, China, Rusia harán su juego. Entonces el sistema es un sistema un poco que genera una situación donde los intereses políticos de los países, no el mérito del hecho, es lo que determina las votaciones. Y además te agrego otra. Egipto, que es el primer país en tener paz con Israel, es uno de los más promotores de resoluciones anti-israelíes en la ONU. Lo suele presentar, no siempre lo hace Egipto mismo, le pide a Pakistán que lo haga, o le pide a otro, o Venezuela. Es muy indirecta la cosa, pero sí, se sabe quién es ahí, no hay secretos. Y suelen presentar estas resoluciones, estas propuestas, los borradores, en la víspera del Shabbat, los viernes a la tarde. Cuando ya los israelíes no están, las organizaciones judías que están monitoreando el tema tampoco están. O sea, está pensado todo un sistemita muy perverso y muy dañino para estas cosas. Yo di un discurso una vez en el Consejo de Derechos Humanos cuando la embajadora de Gaddafi era la presidente. Y aprovechando que soy latinoamericano, me acuerdo que le dije: mira, yo vengo de un país que fue dictatorial y ahora por suerte es democrático. Espero que pase lo mismo en Libia. Te deseo todo lo mejor, macho. ¿Qué puedo decir? Es un sistema que hay que entenderlo, hay que estar ahí para ver de qué se trata. Una asistente mía en una de estas reuniones se puso a llorar, literalmente, y no la culpo, porque la atmósfera de la ONU es brutalmente antisemita, pero cortás el aire del antisemitismo ahí adentro. No sé cómo trasladarte esto. Es muy, muy, muy espantoso cuando se tratan estas resoluciones hostiles a Israel. Todos los discursos que dan, because Israel occupied Palestinian territory and the massacres and colonialism, no paran más, es uno tras otro tras otro. Una vez pasó que una de las intérpretes, esto pasó en Nueva York, en la Asamblea General, le dijo a la amiga algo así como que: che, pará, son insoportables, esto no puede ser. Y se escuchó, lo escucharon todos, la prensa, los delegados, los acreditados, pues no se dio cuenta que fue espontáneo. Una intérprete, una mina que estaba horas y horas, y hasta ella se hartó del discursito. Entonces, parte de tu pregunta también es: ¿qué hacer? Bueno, Estados Unidos e Israel se han ido de algunas de las comisiones planteando la idea de que, bueno, ya el sistema está podrido y no tiene solución. Yo no coincido mucho con esas posiciones. Sí entiendo que está bien marcar la cancha, pero la verdad que creo que la reforma de la ONU tenés que estar ahí para poder reformarla. Si fuera señal política de alerta y después volvés
con términos más justos de negociación, está bien. Porque en última instancia, como digo, la ONU está bien como instrumento. La ONU como espacio de diálogo para evitar guerras es bueno. Las agencias que fueron creadas en teoría para hacer el bien a la humanidad están bien creadas. Lo que hay que hacer más que destruirla es reformarla. La pregunta es si es reformable. A esta altura el nivel de esperanza es minúsculo. Es minúsculo. Pero bueno, puede haber una chance de que gradualmente se vaya intentando haciendo la reforma, que haya más presión, no solo de Estados Unidos o de Israel, pasa que Israel es muy marginal en ese sistema. Acá falla mucho Europa, porque hay países como Canadá, Nueva Zelanda, Australia que se suman un poco a esto, pero la verdad que Europa es un bloque de muchos países y no se porta siempre bien, salvo Alemania, que por su historia con Israel tiene un récord de votación distinto. Mayormente Europa y América Latina no están bien. Ha empezado a haber un cambio en este siglo, en estos últimos años, décadas te diría, de a poco algún que otro país empezó a cambiar la votación, o por lo menos a pasar, en vez de votar en contra de Israel, a abstenerse. Para la diplomacia israelí, que está tan acostumbrada a lo peor, están felices. Consideran que es un gran logro que un país se abstenga cuando, por ejemplo, se declara que, no sé, que Israel le corta las manos a las mujeres palestinas. Ponele. No pasa, esto es un ejemplo inventado. Pero hubo una resolución una vez que marcó Hillel Neuer, de UN Watch, el actual director ejecutivo, donde fue increíble esto. Culpaban a Israel de la violencia machista en Gaza y Cisjordania. Este es un ejemplo real. Sí, porque Israel creó las condiciones para que los palestinos estén frustrados y les peguen a sus mujeres. Una cosa increíble. Bueno, te das cuenta que es difícil reformar esto, es muy difícil. Pero bueno, yo creo que acá el papel de la prensa es importante también, porque si la prensa fuese más clara en la concientización, en la información de estos casos, la opinión pública puede moverse, ¿viste? Puede decir, che, la verdad que, qué sé yo, invitar a Gaddafi a presidir el debate de derechos humanos de la ONU no luce, no encaja. Podría haber, se podría discutir, pero bueno, acá una vez más, yo responsabilizo mucho a la prensa por el estado actual de algunas cosas, porque juegan un rol que a mi modo de ver no es el que tienen que jugar si fuesen objetivos. Pero bueno, tiene otro.